Una vez más te doy la bienvenida, te sigo haciendo la invitación para que me escribas al correo electrónico que constantemente estoy pronunciando, que es el de ah-mediovilla@hotmail.com, para que me plantees tus sugerencias. Todas están siendo tomadas en consideración y ya estamos tocando algunos temas que me han pedido que manejemos. El día de hoy quiero adicionar dos temas para ver qué resultado se obtiene de ello. Y uno de estos temas es precisamente en torno a una petición que me han hecho de que hable acerca del juicio de amparo. Desde luego que el juicio de amparo está de moda y necesitaría como que un tratamiento especial, pero hoy vamos a intentar asociar estos dos temas que te estoy comentando. El primero de ellos es el tema de los nacionales. En su momento comentamos que hay una serie de circunstancias que prohíben de tajo, prohíben de lleno que las personas sean extraditadas. Para algunos países, los nacionales es precisamente un tema que impide la extradición. Es decir, hay algunas naciones que a sus nacionales no los extraditan. En su momento también comentamos que esto lo que produce es que estos países que no tienen por cometido extraditar a sus nacionales, pues entonces adquieren la obligación de procesarlos dentro de su territorio y bajo su sistema jurídico. En el caso de México es un tema muy peculiar, o es un caso muy peculiar, porque México tiene la tendencia extraordinaria de extraditar a sus nacionales. Esto data incluso de una jurisprudencia que definió una contradicción de tesis en el año 2004, que es la jurisprudencia 44, perdón, es en el año 2000, que es precisamente la jurisprudencia 44/2000. Esta se manejó, se empezó a estudiar por solicitud de contradicción de tesis precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues el tema fundamental aquí es si el artículo 4 del Código Penal Federal constituye una prohibición para extraditar. Tú recordarás que en su momento platicamos nosotros de las diferentes jurisdicciones que pueden existir en el mundo y comentamos que una de ellas es precisamente la jurisdicción personal activa. Es decir, los países o algunos países pueden tener jurisdicción sobre sus nacionales cuando estos han cometido delitos en el extranjero o en un lugar que no es su territorio. Es el caso de México. Precisamente el artículo 4 del Código Penal Federal establece la posibilidad de que los tribunales mexicanos puedan procesar a los nacionales cuando hayan cometido delitos en el extranjero. Esto, interpretado de alguna forma, significaría que si un mexicano es solicitado en extradición por otra nación, los tribunales mexicanos no deberían de extraditarlo, sino que deberían de procesarlo en territorio mexicano. Pero lo que se cuestionó en esta contradicción de tesis que comentábamos es precisamente si el contenido del artículo 4 podía dar cabida a prohibir la extradición de las personas o si podía dar cabida a que no se extraditaran, es decir, si constituía una prohibición. La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron en su momento que el artículo 4 del Código Penal Federal no constituye un impedimento para extraditar, porque dentro de su redacción no establece que sea prohibitivo extraditar a los mexicanos. En este caso sugiero la lectura del voto particular que emitió en su momento un ministro hoy fallecido, Humberto Román Palacios, porque él hizo una interpretación exquisita del artículo 4 del Código Penal Federal desde un punto de vista gramatical. Es decir, gramaticalmente hablando, para el ministro sí constituía un impedimento extraditar, porque el artículo 4, según él, está redactado de manera imperativa o de manera impositiva, y si era una imposición para los tribunales mexicanos el procesar a sus nacionales, pues entonces esto daba como resultado que no debieran ser extraditados. En una opinión de un servidor, hago una combinación del artículo 4 del Código Penal Federal con la fracción cuarta del artículo 12 de la Ley de Extradición Internacional, y de ello deduzco que sí debería de ser una prohibición extraditar a los nacionales. ¿Cómo lo hago? Yo establezco que el artículo 4, como ya comentamos, contiene esa jurisdicción a cargo de los tribunales nacionales.
es decir, que los tribunales del país tienen facultades para procesar a los mexicanos. Y la fracción cuarta del artículo 12 de la Ley de Extradición Internacional, a su vez, establece que se constituye una prohibición para extraditar en todos aquellos casos que los tribunales mexicanos tengan jurisdicción. Como de aquí, del artículo cuarto, se desprendería una jurisdicción a cargo de los tribunales mexicanos, luego, por consiguiente, para mí, habría un impedimento para extraditar. La tendencia hoy día, sin embargo, es extraditar a los nacionales, no obstante que los tratados internacionales todos establecen que no es obligación de los países entregar a sus nacionales, que esto constituye una facultad de los países si es que advierten que se podría presentar algún caso de excepción. Es decir, la regla sería no extraditar y la excepción sería sí extraditar, es decir, se necesitaría encontrar alguna circunstancia excepcional que permitiera la entrega de los nacionales. A cambio, la constante sería el no entregarlos. Bien, ¿qué es lo que pasa y cómo voy a relacionar este tema de los nacionales con el juicio de amparo? Pues que en el caso de los nacionales regularmente ellos padecen directamente la resolución de su extradición, resolución que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a mí me parece que también alguien que padece de manera indirecta los efectos de esta decisión son los familiares de los extraditados en el caso de que son mexicanos. Imaginemos que un mexicano ya fue extraditado a otro país, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que ya fue entregado a esta nación y entonces pues sus familiares que regularmente podían visitarlos en los reclusorios mexicanos, se les complica más el hecho de poder viajar a los Estados Unidos y poderlos visitar. Los hijos de estos personajes pues tampoco tendrían o podrían tener una convivencia normal con sus padres. Las mismas esposas de ellos se les dificultaría esa convivencia. Estamos hablando incluso, resaltaría yo, de países que pudieran tener problemas migratorios o una política migratoria muy fuerte. En este caso sería muy complicado viajar hacia estas naciones y entonces, de alguna manera, desde mi punto de vista, se estaría afectando el artículo cuarto de la Constitución Política de nuestro país, que establece la obligación a cargo de las autoridades mexicanas de proteger el ámbito familiar. Luego las cosas de este matiz y de la manera en como yo voy a relacionarlo con el juicio de amparo es a través perdón, de dos reformas importantes que han surgido en los últimos años. Una en el año 2011, que fue precisamente la reforma constitucional, sobre todo los artículos primero, 103 y 107 de la Constitución, y el nuevo juicio de amparo. De ahí parto para poder establecer que se ha hablado mucho en los últimos meses, en los últimos años quizá, en los últimos 2 años, de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? El bloque de constitucionalidad está comprendido de todos aquellos derechos fundamentales, no solamente comprendidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Y otro tema fundamental es el interés legítimo, ya no solamente el interés jurídico. Pues bien, a mí me parece que el extraditable o el extraditado, una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido sobre su entrega a otro país, pues sufre una afectación a su esfera jurídica de manera directa y por consiguiente tiene un interés jurídico para promover el juicio de amparo, ahí no nos queda duda. Es decir, él podía promover amparo en razón del acto de autoridad consistente en la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está afectando directamente su esfera jurídica. Pero en el caso de los mexicanos, los familiares de ellos sufrirían una afectación a su esfera jurídica, a mí me lo parece de manera indirecta y que por consiguiente tendrían un interés legítimo para promover el juicio de amparo por lo que hace un momento comentamos. Esas personas que son familiares de sujetos sobre los que ya se decidió su extradición, pues ya no van a poder tener convivencia normal con ellos, ya no van a poder visitarlos normalmente en los reclusorios, los hijos de ellos ya no podrían tener una convivencia normal con el padre y se vería deshecha por consiguiente
la relación familiar y el núcleo constituido por la familia también sufriría una afectación. Esto significa, por consiguiente, que el corpus juris para el tratamiento del juicio de amparo estaría constituido no solamente por los derechos fundamentales, repito, que están contenidos en la Constitución, sino también por todos aquellos derechos fundamentales que estarían establecidos en tratados internacionales. Dicen algunos que deben ser tratados internacionales de los que México sea parte. Sin embargo, algunos tratadistas ya están considerando que aunque México no sea parte en algunos tratados internacionales, si de ahí han sobrevenido sentencias que obliguen a nuestro país, también conformarían este corpus juris y también conformarían el bloque de constitucionalidad que se tendría que atender para efectos de promover el juicio de amparo. Hoy día es un factor indispensable, es un factor fundamental y desde luego que esta cápsula no nos da para comentar más al respecto, pero sí, repito, es algo fundamental el hecho de considerar que otras personas, más allá del propio extraditable o del propio extraditado, podrían promover amparo al verse vulnerados sus derechos fundamentales, repito, contenidos en la Constitución y contenidos también en tratados internacionales. Pensemos, y lo dejo ya como la parte culminante de esta charla, y quizá colocaría el tema sobre la mesa. Pensemos en los tratados internacionales protectores de los niños, pensemos en los derechos fundamentales de derechos humanos y contenidos en tratados internacionales protectores de las mujeres, cómo se tendrían que aplicar en los nuevos juicios de amparo que se pudieran promover en el futuro. Pues el tema lo dejo sobre la mesa, me parece interesantísimo y me parece que es algo que pudiera dar cabida a una posterior charla que pudiéramos tener y que pudiéramos preparar al respecto. Espero tus opiniones porque de aquí pudieran surgir bastantes temas a debatir. Te invito a que lo hagas al correo electrónico que una vez más te digo, ah-mediovilla@hotmail.com. Escríbeme, todos tus comentarios van a ser tomados en consideración. Me despido, que pases buen día. Hasta pronto.